¿Alguna vez han visto casos de personas que se hicieron muchísimas cirugías estéticas, cambiaron completamente su rostro intentando detener el paso del tiempo, y que muchas veces todo terminó saliendo muy mal? Caras hinchadas, deformadas, con formas extrañas creciendo debajo de la piel. Este tipo de cosas suele hacerse viral en Internet. Pues eso mismo está ocurriendo ahora en China, y la razón detrás de todo es mucho más inquietante de lo que parece. Estaba navegando por Internet como de costumbre y me encontré con varios vídeos hablando de un fenómeno estético muy extraño que está ocurriendo en China. Parece que hay una búsqueda casi desesperada por la juventud eterna. Pero hubo algunos casos que me llamaron muchísimo la atención. Había una historia que incluso parecía demasiado exagerada para ser cierta, así que decidí investigar qué era lo que realmente estaba pasando. Y cuanto más investigaba, más fuera de control se volvía todo. Resulta que no se trata de un caso aislado de alguien que tuvo mala suerte. Es toda una ola que involucra a miles de personas y que quedó marcada por un nombre que nunca se olvidó, la cara de burbuja. ¿Y cómo empezó todo esto? Al principio, parecía una promesa demasiado buena para ser verdad. Imaginen que aparece una nueva inyección de belleza que promete hacerte lucir 10 años más joven. Sin riesgos, sin efectos secundarios. Aparentemente, era perfecta. Y durante todo un año, eso fue exactamente lo que ocurrió. Todo el que se la aplicaba parecía haber rejuvenecido de inmediato. Influencers chinos, especialmente en Shanghái, comenzaron a promocionar estas inyecciones, llamadas factores de crecimiento, como si fueran la fórmula secreta que todo el mundo llevaba años buscando. Una sola aguja y el rostro se veía completamente más relleno, las mejillas recuperaban volumen y el mentón parecía mucho más definido. Las fotos del antes y el después eran impresionantes. Había muchísimas clínicas hablando de este nuevo tratamiento y muchos médicos recomendaban el procedimiento a sus propios seguidores. Pero había un detalle del que nadie hablaba. Después de un año, o incluso 2 en algunos casos, el rostro simplemente empezaba a cambiar por sí solo. Y ahí era cuando todo comenzaba a salir mal. Pero antes que nada, ¿qué son realmente estos factores de crecimiento? Para entender por qué todo terminó tan mal, primero hay que entender un poco qué son. Básicamente, son proteínas que el propio cuerpo produce de forma natural. La medicina las utiliza desde hace mucho tiempo, pero de una manera muy específica. Se emplean en cremas que se aplican sobre la piel para ayudar a cicatrizar heridas o recuperar quemaduras. Su uso normalmente es externo, sobre la superficie de la piel. Pero cuando alguien toma esa misma sustancia y la inyecta directamente en el rostro, ya no se comporta como un relleno común que simplemente ocupa espacio, y luego el cuerpo procesa con normalidad. En ese caso, el factor de crecimiento hace que las células empiecen a crecer sin detenerse. Y de verdad no tienen ningún freno. Las células comienzan a multiplicarse de forma descontrolada y generan esos bultos, esa hinchazón irregular. Y, en ocasiones, literalmente parece que hubiera algo creciendo debajo de la piel intentando salir hacia afuera. Y así es exactamente como nace el efecto de la cara de burbuja. Las personas lo describen como si las hubiera picado un enjambre entero de abejas al mismo tiempo. Lo más peligroso es que el problema no suele aparecer de inmediato. Pasa un año, a veces 2, y durante todo ese tiempo parece que todo está perfecto. Y esto no es un efecto secundario extremadamente raro. Básicamente, es una lotería. No sabes si tu rostro va a aceptar esa sustancia o la va a rechazar. Y la mayoría de las veces, la rechaza. Lo peor de todo es que prácticamente no hay forma de solucionarlo. El primer caso que hizo viral este problema fue el de una mujer llamada Miss Liang, de la ciudad de Wuhan, en China. Su historia no comienza como la de otras personas obsesionadas con la belleza o con parecer mucho más joven. Ella misma cuenta que estaba conforme con su apariencia, pero pensó, bueno, ¿por qué no mejorar un poquito? Solo se aplicó una inyección, y su vida cambió por completo. Su rostro empezó a hincharse de verdad, como si fuera un globo, y ella describía la sensación como si se estuviera convirtiendo en otra cosa. Intentó corregirlo con cirugías varias veces, pero cada vez que lograban reducir el problema, el crecimiento simplemente volvía. Los médicos solo conseguían ralentizar el proceso, nunca revertirlo por completo. Hasta el día de hoy, ella sigue publicando semanalmente en Douyin sobre las cirugías de reconstrucción a las que continúa sometiéndose, intentando controlar algo que, al parecer, ya no tiene mucho control.
Pero entre todos los casos que se hicieron virales, hay uno que quedó marcado como el peor desenlace posible de este fenómeno. Una influencer de Douyin, conocida como Peach Blossom Baby, terminó siendo víctima de lo mismo. Su historia comenzó cuando todavía era adolescente. Siempre tuvo una preocupación muy intensa, casi obsesiva, por su apariencia. Era muy alta para su edad, medía alrededor de 1,8 metros cuando aún estaba en la escuela, así que llamaba mucho la atención. Pero a ella no le gustaba sentirse observada de esa manera. Sentía que todos la miraban, que la juzgaban, y eso fue apoderándose poco a poco de su vida, hasta llevarla a tomar decisiones muy difíciles. Empezó mintiéndoles a sus propios padres. Les dijo que necesitaba 200.000 yuanes, el equivalente a unos $30.000, para abrir un negocio con una amiga, y les prometió que si todo salía bien, les devolvería el doble o incluso el triple. Sus padres le creyeron y le entregaron todos sus ahorros. Pero lo que hizo con ese dinero fue someterse a cirugías estéticas. Durante los 8 años siguientes, se realizó una cantidad impresionante de procedimientos. Su objetivo era convertirse en una celebridad de Internet, escapar de una vida de trabajo común, y así nació el personaje de Peach Blossom Baby. Pero fue ahí cuando todo empezó a salir mal. Todos los procedimientos con factores de crecimiento que se había hecho, no permanecieron inactivos dentro de su cuerpo. Todo comenzó con una pequeña hinchazón, hasta que empezó a sufrir una serie de complicaciones una tras otra. Algunas logró corregirlas, pero otras dejaron secuelas muy diferentes. Parecía que su piel ya no tenía ninguna firmeza, y los problemas no terminaron ahí. También enfrentó muchas otras dificultades en su vida como consecuencia de esos procedimientos. Buscó ayuda de cientos de cirujanos por todo el país, pero todos, sin excepción, rechazaron su caso. El daño parecía ser demasiado grave, y demasiado complejo, como para que alguien estuviera dispuesto a intervenir. Así que, lamentablemente, sigue viviendo con esa condición de forma permanente. Lo más sorprendente es que, incluso después de todo eso, no desapareció de las redes sociales. Al contrario, se expuso todavía más. Sigue publicando contenido como influencer, mostrando el estado de su rostro y compartiendo cómo es su día a día con esa condición. Y aunque advierte a otras personas sobre los riesgos, ella misma ha declarado que prefiere morir antes que dejar de hacerse estos procedimientos. Su historia se hizo tan viral que los propios internautas chinos comenzaron a llamarla la pionera de este fenómeno. Con todo esto, era de esperarse que el gobierno no se quedara de brazos cruzados. En algún momento tenía que intervenir. Y de hecho, hizo algo. La Administración Nacional de Productos Médicos de China declaró oficialmente que las inyecciones de factores de crecimiento con fines estéticos están prohibidas. Los medios estatales también comenzaron a denunciar a estas clínicas, varios médicos salieron públicamente a advertir sobre los riesgos, e incluso hubo una campaña bastante fuerte para intentar poner fin a esta tendencia. Pero, en la práctica, parece que, incluso después de la prohibición, el procedimiento nunca desapareció. Simplemente cambió de nombre. No es exactamente un mercado clandestino, es un mercado que se disfraza a plena vista. Algunas clínicas simplemente rebautizaron el producto con nombres como suero de la juventud, paquete baby face o algo parecido. Porque, en el fondo, estos factores de crecimiento sí tienen usos médicos legales, pero al parecer, muchas veces terminan utilizándose con otros fines. Y precisamente por eso este fenómeno sigue extendiéndose y sigue siendo tema de conversación hasta el día de hoy, incluso después de convertirse en noticia nacional por su prohibición oficial, e incluso después de que casos como los de estas dos mujeres se difundieran millones de veces en las redes sociales chinas. Es algo realmente increíble. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. Este es uno de los casos más inquietantes y más extraños que he encontrado en Internet. Si te gustan este tipo de videos y quieres ver más casos, dímelo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final.